SER Podcast. La zona se volvió una zona totalmente militar. Los proyectiles pasaban por encima de los pueblos, retumban todas las casas. El ruido que se oye es cuando sale el proyectil y cuando llega. Más a veces, según venga el aire, se oye el shhh. Lo que vivimos, compañeros que se tuvieron que tirar, se tiraban al suelo porque oían las explosiones, no sabían si les zumbaban las balas o lo que fuese a su alrededor y se tiraron al suelo literalmente en algún momento. ¿Pero muchas explosiones? Sí. Era al minuto muchísimas. Hay movimientos no solamente de tropas, sino de armas, de tanques, de vehículos, de lanzacohetes, de estos misiles tierra-tierra. Bueno, es que muchas veces vas con el coche, lo que hablaba yo el otro día, los convoys, vas detrás de un convoy y vas con un lanzacohetes apuntando a tu coche. O sea, eso pasa muchas veces. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild. You to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I wanna leave it alone. Desde Ordis, esta vez en mitad del campo. Bru Rovira, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Claro, estábamos escuchando esto y yo pensaba, hay que aclararlo, ¿no? No hablamos de Ucrania, hablamos de una zona de Astorga. Sí, parece una guerra, ¿no? Pero de hecho hemos estado en que es una de las zonas más bonitas de España, en la Maragatería, en la comarca de Astorga. Pero sí, estas conversaciones que hablan de bombas, pueblos militarizados, misiles, proyectiles y tanques, no responden a ningún delirio o fantasía, sino que son el tema que más ocupa y preocupa a los habitantes de esta hermosa comarca de la provincia de León. Sí. Viajasteis, Valentina y tú, hasta allí porque en esta zona se encuentra algo que seguramente mucha gente no sepa. Es uno de los campos de tiro y de maniobras más grandes de España. Practica no solamente el ejército español, sobre todo, pero también tropas de países que pertenecen a la OTAN. Sí, es un campo de tiro al que llaman discontinuo, porque esto quiere decir que dentro del campo están los pueblos habitados y luego hay una diana, una zona sobre la que se dispara, ¿no? Pero los militares, cuando hacen estas maniobras, se reparten por el territorio, los ves en los pueblos, se meten por los caminos, en los campos y efectúan sus disparos y sus ejercicios hacia la diana desde la zona civil, diríamos, ¿no? Claro, pero entonces espérate a ver si lo he entendido bien, porque me está costando. Los habitantes de los pueblos están dentro del radio del campo de tiro. Exacto, dentro de la zona donde se mueven los militares, ¿no? Como decían los vecinos, los pepinos les pasan por encima de la cabeza, ¿no? La diana es el monte Teleno, que es una montaña mítica de más de 2.000 metros y que además es la sede de la comarca. Y a la montaña se dispara desde una distancia que a veces es de 20 kilómetros, de manera que los proyectiles, o sea que el radio de actuación del ejército está fuera de la diana y dentro de los pueblos, ¿no? Sí, y las zonas habitadas. Los proyectiles pasan por encima de la cabeza, digamos, ¿no? De la gente que habita en esos pueblos. Sí. Vamos a empezar por el principio, Bru, escuchando como siempre a los vecinos que conviven a diario con este equipamiento militar en sus pueblos, si te parece. Sí, esta vez hemos empezado en el restaurante, que normalmente terminamos allí, y hemos ido al restaurante de Goyo, en Valdespino de Somoza, que por cierto te lo recomiendo, se come de maravilla, ¿no? Y allí estuvimos conversando con Toribio, con Danae, con Marcos y con Marisa Rodríguez, que son vecinos de Tabullo, del Monte, que es uno de estos pueblos afectados. Desde que yo recuerdo, empezaron en la década de los 50. Venían esporádicamente a disparar. Luego decían que si había habido un convenio con los alcaldes
de la zona, pero debió ser a primeros de los años 60 o por ahí. Claro, un convenio en aquellos años, cuando el alcalde lo nombraba al gobernador, a un militar con galones, se le tenía respeto y miedo, en general a todos los uniformados, porque claro, veníamos de una dictadura y de una represión fuerte después de la dictadura. Entonces, claro, eso de un convenio en aquellos años, pues es muy relativo. Pleiteamos contra el decreto de expropiación, llegamos al Tribunal Supremo, pero claro, la razón de la defensa nacional, pues claro, ante ahí, al principio, claro, es un campo de tiro discontinuo, debe tener unas 6.000 y pico hectáreas, ahora maneja muy pocos objetivos, pero antes manejaban muchos, disparaban desde muchos sitios y hacia muchos sitios. Allí tenían una muralla, que es el Teleno, que en teoría lo paraba todo, alguna vez se le escapaban fuera también. Ahora mismo tienen prohibido disparar por encima de los pueblos, pero durante muchos años estaban disparando los proyectiles por encima de los pueblos. Algunas veces se quedaron cortos y cayeron en sembrados, en fincas de labor, con la gente trabajando. ¿Esto lo ha visto usted? Claro. Sí. Lo he visto. Incluso en alguna finca mía han caído proyectiles que luego dábamos cuenta, venía la Guardia Civil, los custodiaba hasta que venían los artificieros a explotarlos. Ay, qué miedo, ¿no? Claro. Y ha habido accidentes, muertes de civiles, ¿sí? ¿Cómo muertos? Pues por manipular. Vale. ¿Qué han recogido? ¿Cuántos muertos ha habido? Pues que yo sepa, 2 por lo menos. Uno era un niño, tendría unos 13 o 14 años, no sé cuánto tenía Pedrito. Y sí, debió recoger algún artefacto sin explotar y le explotó. Y el otro era alguien que debió recoger también un proyectil que debería de haber estado explotado y no estaba. Y cuando estuvo manipulándolo en casa, explotó y lo mató. Era un herrero de... ¿Un herrero de dónde? De Luyego, ¿verdad? Sí, de Luyego. Los herreros aprovechaban a veces la aprovechaban metralla. Para hacer herramientas en las fraguas de los pueblos. Sí. Si tú vas disparado, ¿por qué no hacen una contabilidad de lo que echan para recogerlo después? ¿Verdad? Eso es lo que llevamos algunas diciendo desde hace muchísimos años. Entiendo que eso, incluso los aparatos desde los que tiran, tienen que tener como un contador, entiendo yo, o algo. Todo lo que tiran lo saben. Lo saben. Pero les da lo mismo porque como están dentro de lo mío, dicen en este caso el ejército, está dentro de su finca, pero es que yo dentro de mi finca no puedo hacer lo que me dé la gana. Sobre todo porque, aparte de que sea mi finca, yo los daños colaterales de lo que tengo alrededor también tengo que tenerlo en cuenta. Una de las cosas que pedimos es lo que sale a todo el mundo de lógica, es que limpien el campo de tiro para poder entrar a apagar incendios, para poder entrar a visitar la arqueología que hay dentro del campo de tiro, incluso para poder aprovecharlo ganaderamente para poder vivir de los recursos que tenemos. Y sabiendo que hay simuladores ahora mismo que puedes hacer lo que quieras, pues entendemos que también pueden hacer prácticas sin necesidad de poner en riesgo nuestra vida, porque ya no es solamente que caigan dentro, es que a veces caen fuera. Y luego, bueno, pues todo esto lo estamos pidiendo también, poder participar en las negociaciones que se han iniciado con los municipios a través de Diputación, con el Ministerio. La población somos los que lo sufrimos, los que estamos aquí siempre, y que podamos participar en esas negociaciones. Entonces, bueno, que al final entendemos la defensa nacional, entendemos que tienen que hacer prácticas, que tienen que entrenarse, ¿vale? Hasta ahí ya lo hemos aceptado, lo hemos asumido, que tenemos que tener un campo de tiro, pero pedimos que se haga con seguridad. ¿Por qué aquí tiran basura y la dejan en el monte? ¿Por qué sí se puede hacer? Porque es defensa. Entonces, el convenio este que tienen es, o sea, hay una zona que es el campo de tiro. Sí, zona de caída de proyectiles. Vale. Luego hay la zona que es compartida, diríamos, ¿no? Que hay actividad agrícola, actividad ganadera, etcétera, y que es compartida, era nuestra. Otra cosa es que hayan venido y hayan invadido. Derecho a circular por allí. ¿Qué dice el convenio exactamente? ¿Cómo es? Y entre la zona de que tienen de vivac y de asentamientos y la zona de caída, claro, estamos nosotros. Yo lo siento mucho, al frente de la Dirección General de Infraestructuras están militares también, que parece que la población civil solamente importamos en épocas de guerra. Y en ese convenio había quedado claro que ellos podían utilizar infraestructuras de caminos tal cual, incluso agua de los depósitos de agua, siempre y cuando hubiese una contraprestación, porque aquí se pagó en la expropiación forzosa, vuelvo a repetir, forzosa, 16 pesetas el metro cuadrado, y en esos convenios había
una partida presupuestaria por parte de la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa para paliar en la medida de lo posible los daños colaterales que tenía su actividad. Hay movimientos no solamente de tropas, sino de armas, de tanques, de vehículos, de lanzacohetes, de estos misiles tierra-tierra, que pasan por nuestros pueblos, pasan por estas y tiran por encima de nuestras cabezas. Misil tierra-tierra. Claro. Pasando por un pueblo. Bueno, es que muchas veces vas con el coche, lo que hablaba yo el otro día, los convoys. Vas detrás de un convoy y vas con un lanzacohetes apuntando a tu coche. O sea, eso pasa muchas veces. Pero le dirán que si quieren ejércitos, el ejército se tiene que entrenar, ¿no? Bien, pero en unas condiciones en las que, si quieren seres humanos, nos dejen vivir en condiciones. Entiendo yo. Porque si esto es tan inocuo, pues que lo lleven a otro sitio cercano a Madrid, a la Castellana o a otro sitio de estos, y que lo hagan. ¿Por qué no hacen prácticas en los núcleos urbanos? Pregunto, no sé, discúlpenme. Porque quiere decir que aquí no han ganado nada con todo esto. En la zona del... riqueza no han traído. En la zona del Teleno, no. En la zona que expropiaron había ganadería, había repoblaciones. Podía haber turismo porque es una zona arqueológica. Mira, las médulas está relacionado con ellas y es una zona de explotación minera muy importante. Y ni hay turismo, ni hay ganadería, ni hay repoblaciones. Hay incendios. Ni turismo, ni ganadería, ni repoblaciones, hay incendios, decía Toribio, incendios que además, ¿qué ocurre con ellos, Bru? Bueno, pues este año ocurrió lo que ya se temía desde hacía tiempo, ¿no? Y además no ha sido la primera vez que hay un incendio, ¿no? Cayó un rayo, quemó en la zona que queda acotada, que no se puede entrar, y una cosa que se podía haber apagado fácilmente, acabó quemando 3.500 hectáreas. Algunos pueblos estuvieron a punto de ser evacuados y, bueno, es lo que te decía, el problema es que la zona de donde empezó el fuego estaba dentro del perímetro, ¿no? Y entonces pues no pudo entrar nadie allí, ¿no? Y esto duró, el incendio duró casi un mes, ¿eh? Hay munición abandonada, hay proyectiles que pueden explotar. Esto nos lo contaron los vecinos, pero fíjate que el incendio iba acompañado de unos gritos, de las explosiones, ¿no? O sea, fue bastante terrorífico, ¿no? Claro, de munición que iba explotando, ¿no? Estuvisteis hablando con Luis Martínez y Juan Carlos González, que estuvieron trabajando juntos en la extinción de ese incendio de la manera que pudieron, como bomberos forestales en la Bris de Tabullo, ¿no? Sí, Luis y Juan Carlos de hecho se conocen desde niños, llaman este bosque, esta tierra desde que fueron al colegio, ¿no? Nos contaba Juan Carlos, por ejemplo, que recuerda los paseos que hacía con su abuelo, el conocimiento del bosque, de los pinos. Incluso su abuelo tenía un pino donde solía hacer la siesta. Vamos a escucharlo. Todo eso se quemó y ahí, ahora donde lo ves todos los pinos que hay, ¿no? De ahí hacia allá. Ninguno de esos árboles está plantado. Y es por una adaptación especial que después de los fuegos o durante tiene unas piñas muy protegidas que están pegadas al tronco y solo se abren en esas circunstancias. Entonces, aunque muera el árbol adulto, saben que la siguiente generación está ahí. Bueno, estábamos hablando de los incendios estos que hubo, ¿no? Sí, del verano. ¿Tú lo viviste, no? Sí, los dos. Sí. En un principio era un incendio muy pequeño, porque fue un rayo y el primer día, nada más que se produjo el aviso, acudieron helicópteros de la Junta de Castilla y León y de aquí también y echaron descargas de agua y bueno, en principio pues lo sofocaron. ¿Cuál es el problema? Que la gente no puede entrar y no pudieron rematar, que nosotros lo llamamos rematar, que es asegurarse de que el perímetro queda frío y que no se va a reproducir. Digamos que el primer día actuaron así en plan emergencia y no se fijaron más, pero el segundo día la comandancia del campo de tiro ya dijo que no podían hacer descargas por el tema de seguridad, que según ellos en un radio de 400 metros pues no se puede acercar el helicóptero tampoco. Entonces dejaron de hacer descargas, al día siguiente evolucionó un poco más y ya llegó un punto que llegó a una zona que ya daba más el sol, ya tenía mejores condiciones y ya arrancó y fue el día que llegó a Boisán y eso es.
cualquier incendio en circunstancias normales habría durado un día, se habrían quemado 10 hectáreas gracias a que pudiese entrar la gente a hacer las labores de liquidación y de remate, el personal de tierra. Es algo que estáis acostumbrados, ¿no? En intervenir en los incendios, la gente, ¿no? Sí, es nuestro trabajo. Nosotros vamos y, de hecho, lo que se quemó el primer día ya no es que fueran 10 hectáreas, que no eran ni 1000 metros cuadrados. Pero el problema es que no te dejan actuar por el riesgo de que ahí puede haber artefactos de explosivos y que, claro, en un momento dado con el calor pueden explotar y, claro, pues te pueden matar. Condiciona totalmente el trabajo de los bomberos forestales, de los medios de extinción. Ya no solo por el hecho de no poder entrar dentro por la posibilidad de explosiones, sino en los propios límites del campo de tiro, en los cuales sí que estuvimos actuando finalmente, porque no quedó más remedio. Se oyen explosiones cercanas. O sea, lo que vivimos, compañeros que se tiraban al suelo porque oían las explosiones, no sabían si les zumbaban las balas o lo que fuese a su alrededor y se tiraron al suelo literalmente en algún momento. ¿Pero muchas explosiones? Sí. O sea, era al minuto muchísimas. ¿Al minuto? Al minuto muchísimas. O sea, quiere decir que estaba infestado todo esto. Y de diferente consideración, o sea, desde explosiones que parecían balas hasta que podían ser granadas o vete a saber. Después que, bueno, incluso otra cosa que condiciona es que la dirección de extinción, mientras el incendio esté dentro del campo de tiro, es cosa del Ministerio, ya no es cosa de la Junta de Castilla y León, que es la que dirige los incendios normalmente en cualquier otro lado. Y bueno, pues en algún momento, para evitar que saliera del campo de tiro, hubo que estar esperando permiso de la comandancia a hacer pues un contrafuego, como dice Juan, y bueno, casi ya muy ajustados de tiempo, porque claro, esas maniobras tienes que hacerlas con el tiempo suficiente para que no te vaya en tu contra en lugar de a favor tuyo. Y bueno, pues estuvimos comprometidos de tiempo por lo menos en 2 veces. Sí, no sé. Y ahí en esa ocasión ya estábamos hablando ya no de salvaguardar el monte, estábamos hablando ya de proteger los pueblos, porque corrían serio peligro. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Aquel fuego que se originó por la caída de un rayo, decías antes, Bru, acabó siendo el incendio forestal más grande de la provincia de León el año pasado, ¿no? Así es, sí, has visto que se estuvo a punto de llegar a los pueblos, ¿no? Uno de los más afectados precisamente fue Boisán, donde vive María José Requejo, que es ceramista, y su pareja Agustín Fernández, al que todos llaman Guti. Tiene una casa preciosa, muy bonita, que debe tener unos 300 años y que ellos han ido restaurando con el tiempo, con sus propias manos. Ya te puedes imaginar el miedo que pasaron cuando se vieron obligados a preparar la maleta para huir del incendio y abandonarlo todo, ¿no? Estuviste hablando con ellos junto al fuego de la chimenea y la periodista también Toñi Reinares, que es una cronista local, se sumó a esa conversación. Bueno, parece que la semana pasada estuvieron por aquí tirando pepinazos, ¿no? Sí, la semana pasada estuvieron los militares haciendo maniobras y tirando pues muy fuerte. La verdad es que se nota mucho, porque Boisán, como Maragatería, está dentro de lo que es un campo de tiro. Y a partir de ahí la zona se volvió una zona totalmente militar. Los proyectiles pasaban por encima de los pueblos, retumban todas las casas. El ruido que se oye es cuando sale el proyectil y cuando llega. Más a veces, según venga el aire, se oye el a lo largo de la trayectoria. ¿Vale? El problema, además, es que no limpian, diríamos, ¿no? Que se ha contaminado, ha habido un incendio. ¿Puedes explicar un poco? Claro, la zona donde caen los proyectiles, muchos están sin explotar.
Entonces nadie puede entrar a apagar los fuegos ni absolutamente a nada. De hecho, no lo permiten, ¿no? De hecho, la noche del incendio no paró de estar explotando proyectiles ahí. Se escuchaba muchísimo. Yo, de hecho, esa noche a las 7:30 de la mañana, que estaba en la calle, sonó uno que yo estaba apoyado en la pared y retumbó toda la casa de lo fuerte que era, porque bueno, estás acostumbrada, pero sentir que unas paredes así de anchas, que son las de mi casa, que temblaban, o sea, se movió todo, que es muy angustioso, o sea, porque que no hubo desalojo oficial, pero sí que todo el mundo nos estaba nos avisan de que tengamos la maleta preparada, porque en cualquier momento nos pueden decir que nos tenemos que marchar. Entonces, ¿tú qué haces? Tú vienes... Pues mira, yo lo único que le dije a Guti, vamos a llevar los papeles y el ordenador. Papeles. Escritura, seguros, papeles. Otra maleta con ropa y se acabó. Yo me pasé la noche, nos la pasamos ahí fuera, ¿vale? En la calle, viendo como esto, todos los que subían de la brigada de incendios, los de la UME, todos nos decían, tenéis que salir de aquí ya, os tenéis que salir de aquí, marcharos, porque es que está a 1 kilómetro, nos decían así, está a 1 kilómetro, el fuego se va a meter y no vais a poder salir. Eso da mucho miedo, mucha angustia. Pero es que tú imagínate un titular de que por un incendio que no se puede apagar en un campo de tiro, que hay que evacuar. Yo creo que aguantaron al máximo, porque en otras condiciones este pueblo hubiera sido ya evacuado. De hecho, pero es que no podía, claro. Pasaban los de la BRIF y los de la UME, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿No os han dicho que tenéis que marcharos de aquí, que esto se va a quemar, que no sé qué? Y tú decías, a mí no me han dicho nada, o sea, me lo estás diciendo tú. Y luego han dejado la porquería, porque tú nos hablabas también que están ensuciando los acuíferos, ¿no? A ver, un incendio, después de un incendio, los arrastres de cenizas, pues... Arrastres son los ríos, diríamos, ¿no? No, todas las torrenteras, las torrenteras, todo al final, cuando llueve mucho, pues toda la ceniza esa se movió por las torrenteras y por todo el monte en general, y en varios pueblos se metió en los depósitos de agua, sanitaria se metió, y claro, venían las tuberías negras, tuvieron que vaciar los depósitos, limpiarlos, arreglar los desperfectos. Y es que encima con los militares con el campo de tiro es un problema, porque casi todas las captaciones de todos los pueblos que tenemos aquí están dentro del campo de tiro, ¿no? Entonces, acceder a ellas, tienes que pedir permisos al ejército, te lo dan hoy, no te lo dan hoy, te lo dan mañana. Las captaciones quiere decir que el agua que vosotros consumís, el origen está dentro del campo de tiro. Exactamente. Entonces, y claro, ellos no limpian esto. Claro, y cuando solicitas para entrar a limpiarlo, para sanear los regueros o los depósitos de agua, pues siempre tienen problemas, ¿no? Ni siquiera para hacer captaciones de leña, cuando necesitas ir a sacar leña para uso de la población, pues siempre están poniendo pegas, es complicadísimo el trato con ellos últimamente, o sea que... Este fuego, realmente yo creo a veces que cada 10 años o así hay un fuego grande que no se puede entrar dentro del campo de tiro, vale, no se puede entrar. Pero yo en el fondo lo que creo que es una forma de limpieza de los proyectiles, porque mientras que hay fuego están reventando esos proyectiles y luego queda limpio para que esté otros 10 años tirando sin que... Es un poco fuerte lo que dices, ¿no? O sea, que utilizan el fuego para limpiar el campo. A ver, mira, es algo que se sospecha, vamos a ver, se sospecha muchísimo. ¿Cuánto duró el fuego? Estuvo 7 días. Lo fuerte fueron 7 días, sí. Pero empezó el 23 de agosto y la Junta de Castilla y León lo dio por extinguido el 14 de septiembre. Un mes prácticamente, sí. Pues yo creo que el Ministerio de Defensa tiene que hacérselo mirar, porque es que es imposible convivir con una infraestructura de este tipo al lado de tu casa. A ver, esto es como en una comunidad de viviendas, de un bloque de viviendas,
que resulta que el vecino del quinto es el grandullón que... Vamos, que se desentiende, toda la porquería. Claro, que llega, te destroza la escalera, pero después no la arregla, ¿no? Y tú tienes que seguir pasando por esa escalera, que aquí son los caminos que nos llevan o a las colmenas de las abejas, o que nos llevan a los aprovechamientos de leña, o que nos llevan al bienestar espiritual y emocional y de todo lo que quieras, que es que, vamos, que también es fundamental. Malísimos vecinos, ¿no? Muy malos vecinos, son muy malos vecinos. Lo he dicho. Una reunión de escalera otra vez, ¿no? Son muy malos vecinos, pero Ministerio de Defensa... Es la peor reunión de todas, la de escalera, ¿eh? Pero el vecino Ministerio de Defensa, pues no viene a la reunión. Bueno, nosotros los hemos invitado, ¿eh? A la reunión y no han querido. No han querido. Bueno, pues todo esto no ocurre en la región del Donbass, ocurre en Astorga, 2023. No sé si viste algún lanzamisiles, Bru. No, ya se habían ido. ¿No? Decías, y déjame repetirlo, que hemos invitado y hemos insistido a que ese vecino conflictivo del Quinto participase en esta reunión, por lo menos esta. No se han querido sumar. Lógicamente hemos pedido entrevistas con alguien del Ejército, alguien del Ministerio, para que nos dieran su versión. De hecho, había una acusación muy grave en esta última conversación y queríamos saber su opinión. Pero desde el Ministerio de Defensa no han querido, no han aceptado que nadie participe en este reportaje. Déjame decir también que un abrazo al compañero y amigo Magín Revillo, que defiende a Astorga como nadie y está muy implicado en esta batalla. Bru Rovira, muchas gracias, un abrazo. Venga, buenos días. Thinks it's just a light, but in his own sight, a luminescent dream of ever waiting. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.